borro todo cuando regreso acá. Culpa mía por no haber borrado, por no haber grabado antes. Bien, entonces 270 grados es lo siguiente. Veamos, voy a volver a dibujar acá. Aquí no, es aquí. Teníamos nuestro plano cartesiano, no era este color, pero era aquí. Recordemos que cuando yo mido grados, si yo mido desde aquí hasta acá, tengo 90 grados. Si mido desde aquí hasta acá, tengo 180 grados. Desde aquí, desde donde inicié hasta acá, tengo 270 grados. Y una vuelta entera sería 360 grados. Acá. Entonces, si yo digo un ángulo de 75 grados, primer cuadrante. ¿Por qué? Porque no llega a 90. Un ángulo de 15 grados, primer cuadrante. ¿Por qué? Porque no llega a 90. Un ángulo de 110 grados, segundo cuadrante, porque pasa de 90. Un ángulo de 100 grados, segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque pasa de 90 y no llega a 180. Un ángulo de 179 grados, segundo cuadrante, porque todavía no es 180. Un ángulo de 210 grados, tercer cuadrante. Un ángulo de 255 grados, tercer cuadrante. Un ángulo de 270 grados sigue siendo tercer cuadrante. Un ángulo de 271 grados, cuarto cuadrante. Un ángulo de 280 grados, cuarto cuadrante. Un ángulo de 300 grados, cuarto cuadrante. Un ángulo de 359 grados, 10 minutos, 10 segundos, cuarto cuadrante. 360 grados, también cuarto cuadrante. Entonces, eso es cuando yo lo estoy haciendo como positivos, ángulos positivos. Pero en este caso, en este ejercicio, no me quedó un ángulo positivo, me quedó un ángulo negativo. Que a fuerza de dibujarlo, va a cambiar el cuadrante si fuera si fuera un positivo, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo 30 grados hacia acá, como es negativo, va a quedar ahí. Y eso es 30 grados negativo, acá. Ahora, eso es 30 grados. El ángulo de referencia va a ser de 30 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo de referencia se mide a partir del eje X. No importa cuál sea, si es positivo o negativo. Recuerden que el eje X positivo es este de aquí y el eje X negativo es este de acá. El eje Y positivo es este que va para arriba y el eje Y negativo es este que va para abajo. ¿Sí? Entonces, ya tengo esa referencia que ahí son 30 grados. Pero yo voy a sacar el otro ángulo de referencia. ¿Cómo saco el otro ángulo de referencia? Lo saco como dice acá, no sé si lo alcanzan a leer. Dice, el seno de alfa es negativo. La calculadora dará el ángulo de referencia considerando siempre como positivo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Seno de un medio nos quedaba 30 grados. ¿Verdad? Si yo no saco seno de negativo medio, sino que seno seno inverso de un medio era 30. Seno inverso de negativo medio, negativo 30. Nos queda acá. Entonces, acá ya lo tenemos. El ángulo de referencia es 30 grados. ¿Sí? Pero eso es mi ángulo de referencia. El ángulo que yo quiero sacar es el ángulo positivo. Pregunta, ¿cuánto me iría ese ángulo positivo? Este ángulo que va de aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide? Si este de acá mide 30. $330. Muy bien, porque a 360 le quito estos 30 y nos queda 330. Por eso 330 es solución. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque ese ángulo es negativo. Ahora,
210, ¿por qué sería solución? Vamos a ver. Y ahí en el libro dice, por cierto. Exactamente ahí. Donde dice 180 grados más 30 igual a 210. Profe, pero ¿por qué si ahí hizo negativo 30, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué quedan en la parte positiva del eje X? ¿Cómo decir? No, olvídelo. Después le voy a preguntar. Pero lo de aquí se va entendiendo. Sí. ¿Sí? Recuerden que la respuesta, a esto lo estamos haciendo porque la respuesta no me tiene que quedar negativa. Primero. Segundo, porque me está pidiendo que encuentre las soluciones en este intervalo. En 0 a 360 grados. ¿Verdad? Entonces, este ángulo sería la respuesta, 330 grados. Acá. Ese ángulo ya es la respuesta. Y 210 también sería respuesta. Ahora, no sé si ustedes recuerdan o alguna vez lo habían visto, que el coseno se relaciona con X. No es que es igual a X, sino se relaciona, ¿se alcanza a ver o no? Lo hago de otro color. El coseno se relaciona con X. No es que es igual, sino que se relaciona. El seno también se relaciona con X. Perdón, no con X, con Y. Entonces, ¿a dónde el coseno es positivo? ¿En qué cuadrante? Vamos a ver, viendo ahí el dibujo que están. ¿En qué cuadrante es el coseno es positivo? En el primero. En el primero. ¿Y en cuál más? En el segundo, profe. No, en el segundo no. En el cuarto. En el cuarto. En el primero y en el cuarto. ¿Verdad? Lo vamos a poner acá. Coseno, seno. En el primer cuadrante, como decía su compañero, el coseno es positivo y el seno sería. ¿Cómo sería el seno? Negativo. No, positivo. En el primer cuadrante, acá. Va para arriba. El coseno va a la derecha. O sea, X va a la derecha, Y va hacia arriba. X va hacia la derecha, positivo. Y va hacia arriba, positivo. Y como el coseno es X y el seno es Y, entonces ambos son positivos. Segundo cuadrante. Coseno y seno. ¿Cómo serían los signos de ambas? Negativo. Negativo. El coseno es negativo, pero el seno es positivo. ¿Por qué? Porque va para arriba. ¿Sí? Recuerde, seno es Y, entonces Y va para arriba. Coseno va hacia la izquierda, entonces sí, coseno es negativo. Tercer cuadrante. Coseno y seno. Coseno es Negativo. negativo. Muy bien. Y el seno es También negativo, profe. también negativo. Muy bien. Y ahora, Pues sí, entendí. coseno es en el cuarto cuadrante. Negativo. Do, Positivo y seno negativo. positivo, muy bien. Y Creo. seno negativo. ¿Por qué? Porque el seno va para abajo. Aquí. Entonces, yo tengo que sacar
el ángulo de referencia, o sea, posicionar ese negativo 30 a donde el seno es negativo. ¿Por qué? Por este menos de aquí. Ese menos de ahí me hace que posicione el 30 grados ahí y que también lo posicione aquí. 30 grados. 30 grados a partir de dónde? 30 grados a partir de, voy a hacer del mismo color, a partir de aquí. Ahí, 30 grados. ¿Por qué? Porque ahí en esos dos cuadrantes el seno es negativo. Y aquí me queda seno negativo, ¿verdad? Seno inverso de negativo medio, por esa parte. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el ángulo de referencia en ese tercer cuadrante? En ese tercer cuadrante, perdón, en ese tercer cuadrante sí lo que hago es esta fórmula de aquí. 180 grados más 30 grados. Así saco el ángulo de referencia en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia lo saco 360 menos el ángulo, en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, el ángulo de referencia coincide con el ángulo. No hay fórmula para eso. En el segundo cuadrante sería 180 menos el ángulo. Creo que lo están anotando. Primer cuadrante, no hay fórmula porque el ángulo de referencia coincide con el ángulo. En el segundo cuadrante, la fórmula sería para encontrar el ángulo de referencia. Ángulo de referencia igual a 180 menos el ángulo. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante sería 180 más el ángulo. O si ustedes lo quieren ver de otra forma, pues una forma más fácil, porque esto tiende a confundir, sería el ángulo menos 180. Creo que ese es mejor. El ángulo menos 180. Digamos, si el ángulo que yo quiero dibujar son 210, está en el tercer cuadrante. Pero ¿cómo encuentro el ángulo de referencia? Sería 210 menos 180. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy quitando todo esto y solo me estoy quedando con lo que sobra acá. Y recuerden, el ángulo de referencia siempre lo voy a medir a partir de aquí, a partir del eje X. Siempre lo voy no importa si es el eje X positivo o el eje X negativo. ¿Y por qué se llama ángulo de referencia? Porque estoy usando el eje X como referencia. Ahora, en el cuarto cuadrante, la fórmula para encontrar el ángulo de referencia es 360 menos el ángulo. 360 menos el ángulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar el ángulo. ¿A dónde? A donde es negativo. ¿Y a dónde es negativo? Como es seno negativo, lo dibujo en el cuarto cuadrante y lo dibujo en el tercer cuadrante. Ahí dibujo 30 grados y después encuentro los ángulos de referencia y ahí me va a dar ya cuál es el conjunto solución. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió eso, niños? Sí, ahí va. Bien. Les diré que pensé yo que esto ya lo sabían. Porque lo acabo de enseñar en décimo. Pensé que ustedes ya sabían eso. Y lo del ángulo de referencia también, bueno, quien les puede explicar mejor esto es Hamilton, porque lo estamos viendo. Hamilton y Saraí, que no están, por cierto. Ah, no, Hamilton sí está acá. Hamilton, sí, ahí está, creo, porque me apagó la cámara. Entonces, eso es el ángulo de referencia y así encontramos el conjunto solución. No solo es encontrar el ángulo, sino después posicionarlo y después encontrar los ángulos de referencia. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no solo me está pidiendo una solución, me está pidiendo todas las soluciones que haya en el intervalo de 0 a 360 grados. Por eso. Bien, pasemos a ver otro ejemplo entonces, donde explicamos otra ecuación. Ok.
que creo que es más fácil que esto. Vamos a ver este. Siempre, por favor, los que tienen libro y los que no, igual esta imagen está ahí en la plataforma, lean esta parte donde dice importante. Esto les ayuda a resolver estas ecuaciones y a saber qué hacer y por qué hacerlo. Dice, si se decide trabajar en el sistema sexagesimal, su calculadora debe estar en modo DEG. ¿Qué significa DEG? ¿Qué significa DEG? No se oye. No se oye, padre. Ok. DEG significa degrees. ¿Qué es degrees? Grados en inglés. Entonces tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el sistema sexagesimal. ¿Qué es el sistema sexagesimal? Es aquel que mide los grados en función de 360 grados. Además de medirlo en 360 grados, lo mide en minutos y lo mide en segundos. Un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Por eso se llama sexagesimal, porque lo va midiendo de 60 a 60. Entonces su calculadora tiene que estar en DEG. Si no, le va a salir otra respuesta que no es. Número 2. En cualesquiera de los modos que trabaje, el valor del argumento desplegado en pantalla corresponde al ángulo de referencia. Por eso hicimos todo lo anterior, ¿verdad? Porque el valor que nos da ahí es el ángulo de referencia, no el de la respuesta en sí, sino el ángulo de referencia. 3. Analice el signo de la función para definir a qué cuadrante pertenece y con la fórmula de reducción respectiva, calcular el valor del argumento. ¿Cuáles son las fórmulas de reducción respectiva? La que les acabo de dar, de ángulo de referencia. En primer cuadrante no hay fórmula, el mismo ángulo que dibujo es el mismo ángulo de referencia. Segundo cuadrante, 180 menos el ángulo. Tercer cuadrante, el ángulo menos 180. Y en el cuarto cuadrante, 360 menos el ángulo. Eso es. Esas son las fórmulas de reducción para ángulos de referencia. Número 4. Conviene revisar el manual de su calculadora para el cálculo de las funciones trigonométricas y sus argumentos. Si usted no tiene el manual de su calculadora, en internet está. Ahí lo puede encontrar. Antes de determinar el conjunto solución de la ecuación, es conveniente comprobar los valores encontrados en el argumento. ¿Por qué? Porque puede ser que no existan. Por ejemplo, si a usted le sale un tangente de 2, no le va a salir ese valor. Dependiendo de cómo tenga su calculadora. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay un ejercicio así. Veamos este ejemplo. Dice 2 coseno cuadrado de alfa más 3 coseno de alfa más 1 igual 0. Lo que nosotros tenemos ahí es una ecuación cuadrática. ¿Por qué sé que es una ecuación cuadrática? Porque tengo un coseno que es elevado al cuadrado, tengo un coseno que tiene x, que tiene exponente 1, perdón, y tengo un término que no tiene coseno, o sea, un término independiente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un cambio de variable para que eso sea más fácil de resolver. ¿Y cuál sería el cambio de variable? Que x sea igual a coseno de alfa. Ese es el cambio de variable que estamos haciendo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque para nosotros es más fácil trabajar con x que ir trabajando con coseno de alfa. ¿Verdad, Juan Manuel? Apagó todo, apagó el audio, apagó todo. Bien, durante toda la clase, Juan Manuel lo he visto viendo hacia el horizonte. Nunca viendo la pantalla. Después se preguntan por qué se quedan.
Bien, tengo 2x a la 2 más 3x más 1. Esa es una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve factorizando. ¿Qué factorización usamos ahí? Usamos tanteo especial. ¿Y cuál es el tanteo especial? No sé si ustedes lo recuerdan, pero si no lo recuerdan, lo voy a plantear acá. 2x a la 2 más 3x más 1. ¿Cómo lo factorizo? Saco las raíces o factores de 2x a la 2 y las raíces o factores de 1. ¿Qué serían 2x y x? Y aquí sería 1 y 1. ¿Recuerdan haber visto esto alguna vez? ¿O no? ¿Nunca lo vieron o ya se les olvidó? Acá tengo que multiplicar al cruzado. Y nos quedaría 2x por 1, 2x. X por 1, x. Como ambos son positivos, los voy a sumar y tengo 3x. Que es exactamente este de aquí. Entonces quiere decir que lo hice bien. Si no me da 3x, entonces tendría que buscar otra forma de que me cambiar. De alguna forma. Poner el 2x arriba, el x abajo. No sé, cualquier forma. En el caso de que no me diera. En este caso estaba sencillo porque siempre iba a dar. Aunque yo cambie 2x y x arriba, no pasa nada porque al otro lado siempre iba a tener 1 y 1. También el signo tiene bastante que ver, pero como aquí es positivo, no importa. Entonces, ¿cómo tomo los factores? Los factores los voy a tomar en esta dirección. Para acá y para acá. ¿Sí? Entonces, por eso los factores me quedan 2x más 1 y x más 1. De ahí viene que esos sean los factores. Ahora, ya que lo simplifiqué, factorizándolo, entonces ahora regresamos a la variable original. ¿Cuál era esa variable? Coseno de alfa. Entonces, el primer paréntesis ya no es 2x más 1, sino que es 2 coseno de alfa más 1, y el segundo ya no es x más 1, sino que es coseno de alfa más 1. Igualo cada uno de ellos a 0 y despejo. ¿Verdad? Pero eso lo vamos a hacer mañana, porque se me acabó el tiempo. Sí, los que tienen el libro, por favor, vayan leyendo esta página, traten de entenderlo, para que mañana ya tengan una idea de lo que estamos haciendo. Daliana, Eunice, Ana, Cindy, Eduardo, Marjorie, Heidi, Kiara, Juan Manuel, Odalis, Jenny, Andy, Yaneli, Hamilton, Abad, Dayana, Ángel, Jonathan y Areli. ¿Ah? Bien, niños, entonces sí les recomiendo que vayan a leer estas páginas. Hoy las voy a subir a la plataforma si quieren y si pueden. En realidad no debería ser así, se lo debería dejar de tarea, pero si quieren y si pueden, vayan, lean estas páginas, por favor, antes de que volvamos a la clase de mañana, perdón, del jueves, no de mañana, o del viernes, no del viernes. Entonces, sí, voy a subir las páginas hoy y tarea para el viernes, lean esas páginas. No les he dejado ninguna guía todavía, solo lean esas páginas. ¿Verdad? Y traten de repasar cómo resolver ecuaciones cuadráticas y cómo resolver ecuaciones lineales. Sé que de algunos de ustedes ya lo hicieron, pero